¿Cuántas de las situaciones que nosotros podemos vivir en el momento presente por falta de perdón en un futuro nos puedan seguir atormentando? Esa es como la idea de esta charla, es que podamos de alguna manera generar una idea de cómo trabajar el perdón, tanto en nosotros como hacia los demás, ¿no? Que igual nos tendríamos que perdonar nosotros en muchas cosas, que a veces no nos perdonamos ni siquiera lo que hemos hecho, pero también a veces no perdonamos lo que otros y otras personas nos han ocasionado. Y la idea, como planteaba hace un momento, es tratar de ubicar ese perdón en el campo espiritual. ¿Por qué decimos que lo ubicamos en el campo espiritual? Porque el perdonar es uno de los tantos aspectos importantes de todo el trabajo que todos tenemos a nivel interior. Recuerden que siempre hablamos, tratemos de penetrar en nosotros y revisarnos. Seguramente allí vamos a encontrar muchas cosas. Y es una realidad. Yo diría que aún un gran porcentaje de la humanidad o no sabemos ni perdonarnos, ni perdonar o pedir perdón. Estas tres situaciones que no sabemos manejar. Son muchas heridas que están incrustadas dentro de nosotros y aún ni siquiera conocemos que posiblemente por falta de perdón estamos deteriorados en nuestra salud y ese deterioro tanto en lo físico como en lo mental. Y por supuesto, si uno anda mal en lo físico y en lo mental, espiritualmente también anda igual. Es una fortuna que hoy en día sea conocido que si uno lo trabaja espiritualmente, ¿verdad? Se revisa a sí mismo, puede aprender a manejar miles de situaciones. Entre ellas está el perdón. Y si uno es capaz de practicar ese perdón, va a permitir que por ese trabajo que hace consigo mismo pueda penetrar en un campo de mayor paz, de mayor tranquilidad, que no se exalte con los demás. Y por eso viene la importancia del perdón. Si uno mira, por ejemplo, los estudios modernos, se afirma que el rencor es uno de los disparadores de muchas de las situaciones que hoy nos aquejan. Por ejemplo, el estrés, por ejemplo, dolores de cabeza, por ejemplo, dolores de espalda, úlceras, resfriados, gripas, aumento de presión sanguínea, eh, el ritmo cardíaco distorsionado. Y quizá lo más severo es que se debilita el sistema inmunológico. Y uno cree que no, por eso son estudios científicos, por falta de perdón, o por manejar mucho rencor dentro de nosotros, aparecen miles y miles de situaciones que afectan nuestra salud. O sea que, en realidad, si somos capaces de perdonar, yo pensaría que la mayoría de esas situaciones que estamos nombrando se podrían evitar o se podría por lo menos disminuir. Hay casos muy lindos, por ejemplo, yo veía no hace mucho algunas madres reunidas que decían que ellas eran capaces de perdonar al asesino de sus hijos. O sea, son capaces aún de eso, de perdonar algo que es muy fuerte, ¿no? Que me están asesinando a mi hijo. Ser capaz de hacerlo. Bueno, si esas madres son capaces y muchos seres humanos pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no? Pero eso no es gratuito, o sea, yo no voy a aprender porque sí. Seguramente algunas madres de estas han hecho todo un trabajo de trascendencia o un trabajo muy espiritual dentro de ellas para poder tener esa visión. Y quizá de esa manera nos están transmitiendo como pensamientos y emociones diferentes. Nos están diciendo, mire que sí se puede hacer. En vez de generar emociones destructivas, lanzadas de cualquier manera. O sea, eso afecta. Claro, muchas veces uno dice, pues con razón esa madre odia al otro, pero no debería ser así. Desafortunadamente nunca nos ponemos en el lugar de los demás. Bueno, entonces la idea es que pudiéramos empezar esa labor de manera muy operativa. Y cuando hablamos del campo operativo, pues es trabajar con nosotros. Que pudiéramos revisar dentro de cada uno si de alguna manera tenemos situaciones
en las cuales nos involucramos o nos vemos involucrados en situaciones de no perdón. Y ojalá, que si uno descubre eso, que pudiera decir, hombre, ¿cómo quisiera yo perdonar o aprender a perdonar? O si existe alguna o alguien que me pueda enseñar técnicas para poder tomar la decisión. Si actuáramos de esa manera, yo diría, estamos en un campo de mucha sabiduría, mucha sabiduría. Y la razón fundamental es que pues, es más sabio que yo no le genere daño a otros, que yo no me llene de rencores, que yo no me llene de cargas emocionales que generan mucho dolor, mucho sufrimiento. Cargas que yo diría producen efectos muy nocivos. Y eso está pululo así. O sea, en toda la humanidad uno observa en todos los ambientes cómo esos trabajos de falta de perdón, o yo diría más bien odio o rencor, pues dividen, separan y traen tragedias a muchos ambientes. Bueno, entonces bajo esa medida, yo diría que ojalá pudiéramos ubicarnos en un contexto en donde no dejáramos que pueda más el deseo de tomar revancha. Entonces, si alguien me hizo algo y espérate, ya llegará el momento que me voy a desquitar. Y de alguna manera estoy trabajando una falta de perdón porque lo llevo como en un recuerdo. Y quizás en la próxima vez que me lo encuentre, voy a ser capaz de tomar esa revancha que estoy hablando. Entonces, la tarea va a ser al revés. O sea, ojalá podamos permitir que por el trabajo hermoso en nosotros podamos como ampliar esa conciencia, decir, no, ¿cómo decir? ¿Yo por qué? ¿Por qué tengo que hacer daño a los demás? ¿Por qué me tengo que hacer daño a mí mismo? Y si lo recapacito profundamente, creo que me voy a acercar a saber realmente perdonar. Eso es un tesoro. Es uno de los grandes tesoros que tenemos en nuestra era en ese interior. Y el ser humano no lo reconoce. Y disponemos de muchos elementos para poder vencer todas aquellas cosas que no, nos cuesta perdonar. Ha pasado, por ejemplo, que hijos que fueron tratados mal en la infancia nunca han podido perdonar a sus padres. Nunca han podido perdonar y siempre se quedan y dicen, por culpa de esa persona, por culpa de aquel, del otro, yo estoy en estas situaciones. Eso no se los perdona nunca. Y se van, pasa la vida amargada por eso. Pero también hay casos donde uno observa que a pesar de las situaciones difíciles, una persona que pudiera haber dicho, no puedo perdonar a mi padre, en algún momento pudo hacerlo a través de toda una tarea, de todo un esfuerzo, hasta llegar a convertirse en un gran amigo de su padre. Pues se puede. Yo, por ejemplo, tuve también la oportunidad de conocer a una persona que en un momento dado me comentaba algo de su pasado. Él me decía, pues mire, que yo cuando yo estaba muy joven, me dieron trabajo en una tienda. Y en esa tienda yo encontré que de alguna manera tenía acceso a muchas cosas. O sea, me dieron como el manejo de muchos elementos de la tienda. Y cuando yo tomé confianza, comencé a llevarme, sin que el dueño se diera cuenta, me comencé a llevar elementos para la casa de la tienda. Pero como todas las cosas, un día me descubrieron. Y entonces cuando me descubrieron, el patrón me llamó. Yo en ese momento pensé que él me había llamado y me iba a decir, lo voy a meter a la cárcel. Pero sucedió todo lo contrario. O sea, no fue así. Simplemente el dueño me dijo, mira, te voy a perdonar y te voy a dar una nueva oportunidad, pero con una condición, que de aquí en adelante nunca más, ni aquí ni en ninguna parte, vuelvas a tomar lo ajeno a escondidas. Y en ese momento él me comentaba que esa experiencia le había servido a él de una manera profunda, porque fue como un gesto que le hizo cambiar para siempre. Y me decía, mire, yo hoy en día nunca más volví a robar o a aceptar negocios indebidos.
y me considero que soy un hombre de grandes valores. Son cosas, ¿no? Entonces, son grandes oportunidades que a veces igual. Yo diría que en ese caso se dio una hermosa actitud por parte del dueño, que le pudo perdonar esa situación. O sea, me está robando, pero a pesar de todo lo estoy perdonando. Y yo diría que en el fondo el joven, en alguna medida, perdonó algo en su interior. O sea, como esa actitud que tenía de tomarse lo indebido, perdón, de esas cosas indebidas. Y cambió algo en su interior. Tan, tan, tan grande fue el cambio que de ahí para adelante su vida dio un giro gigantesco. Bueno, miremos un aspecto del perdón, que es como aquellas situaciones en las cuales nos cuesta dar, por un lado, dar perdón, o nos cuesta recibir perdón, o nos cuesta pedir perdón. Pues son tres elementos, ¿sí? Dar perdón, recibir perdón o pedir perdón. Y analicémoslo un poquito a través de un ejemplo. Supongamos que un buen día yo tengo un problema, una situación difícil en mi vida y no tengo a quien comentársela y hablo con un amigo muy cercano, un amigo que quiero mucho y le revelo como ese secreto, digamos. Pero a la vez le digo, hombre, yo te voy a comentar esto, pero te solicito no divulgar. Que esto no lo sepa nadie más, entre nosotros. Sin embargo, ese amigo, como tiene a una novia que quiere mucho, se lo cuenta y también le dice a ella que no, por favor, no se lo diga a nadie. Sin embargo, la novia a su vez se lo comenta a otra persona. Y el secreto entonces comienza a reproducirse. Como decía, el secreto sale a la luz. Entonces, yo que soy el ofendido de alguna manera porque mi secreto he divulgado, se lo comenté a un gran amigo y sin embargo él me quedó mal. Voy y le reclamo. Le reclamo y le expreso que de hoy en adelante voy a dejar de ser su amigo, que de hoy en adelante nunca le voy a perdonar lo que hizo. Lo trato muy mal y además le puedo decir, hombre, deberías de pedirme perdón. Claro, en ese momento como ese amigo está siendo maltratado, pues el único que hace es irse también molesto. Ahí está el ejemplo. Si uno pudiera analizar ese ejemplo, en ese ejemplo se expresan las situaciones que estábamos planteando, que era, nos cuesta dar, recibir o pedir perdón. Que por un lado, no le doy el perdón porque faltó a su palabra, o sea, me engañó, destruyó mi confianza, era mi mejor amigo, etcétera. De otro lado, a pesar de que yo le digo deberías pedir perdón, ese amigo no me lo pide ni allí en ese momento ni me lo pide nunca. Y posiblemente si lo hubiera hecho, no se lo iba a conceder. Es decir, una decisión definitiva, no te vuelvo a perdonar. Mírense que es una situación que no es extraña que pueda aparecer en la vida de uno. Dice, no, a mí no me toca. Me falta ver. Es un ejemplo y habrá miles de ejemplos, pero específicamente, si lo tomáramos, en ese caso, tenemos mucho por aprender. Demasiado por aprender. Nos puede dar una enseñanza inmensa. Desde ahí surge como muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, puede surgir una buena pregunta, es, ¿qué tan dispuesto estaría yo a dar ese perdón a esa persona que me quedó mal? ¿O qué tan dispuesto estaría yo a recibir el perdón si algún día viene y me lo pide? ¿O qué tan dispuesto estaría yo a decirle, te pido perdón por la forma como te traté ese día? Estos son aspectos que desde el punto de vista espiritual son o representan actos de amor incondicional, porque lo único que estoy pensando yo es en el beneficio
de todo el conjunto, tanto en el mío como en el de las personas que me han quedado mal. Y cuando nosotros actuamos desde el punto de vista espiritual con actos de amor incondicional, lo que logramos es liberarnos de caer en el resentimiento, de caer en el rencor, de caer en la amargura, de caer en la desesperanza, de caer en las angustias, de enfermarnos y bueno, miles de otros sufrimientos. Volvemos a notar que es necesario el perdón. Otra pregunta que puede surgir de esa experiencia es cómo yo aprendo a perdonar de cualquier situación que me afecte. Porque si me afectó esta con mi amigo, puede ser que vengan otras en el futuro en las cuales tampoco voy a ser capaz de procesarlas. Entonces, dentro de la idea del campo espiritual y dentro del campo operativo, podríamos decir que es muy importante colocarnos en el lugar de los demás. Llama como la empatía, ¿no? Ponerme en el lugar de otros, ponerme en los zapatos de los otros. ¿Qué les pasó? ¿Qué le movió a realizar esa acción en un momento determinado? Pensaron que eso solamente se iba a quedar en el ambiente, el ser más cercano que querían, etcétera. Si realmente esa situación la pudo la pudieron haber hecho de una manera intencional, y bueno, ojalá pudiéramos tratar de pensar y aceptar que todos los seres humanos cometemos errores. O sea, yo en el fondo pienso que ningún ser humano quisiera hacerle daño a los demás. No por todo lo que hemos hablado de las estructuras, ideas, modelos que tienen en sus vidas, pues llevan a cometer muchos errores. Ese sería como un paso. Pero, pero supongamos que eso no me basta. No me basta que yo me ponga en el lugar de los demás. Entonces, importante en ese momento pensar en llevar a la meditación esas situaciones. Sabemos nosotros que la meditación permite que yo pueda profundizar en cualquier cosa, entenderla más a profundidad, mirar el dolor que pudo haber sido, pudo haber pasado, mirar lo que me hace pensar mal en esas situaciones y posiblemente con la meditación yo pueda cambiar la reacción que tuve en ese momento y posiblemente las que pudiera tener en el futuro. No se trata de en ningún momento de reprimir la emoción, o sea, las emociones no las podemos reprimir. Una cosa es que yo me moleste porque me quedó mal el amigo de contar mi secreto y hasta ahí, digamos. Pero no lo trato mal, no le digo que de ahora en adelante no deja de ser mi amigo, etcétera. Simplemente me afecté y a lo mejor se lo digo de una manera muy amorosa. Digo, mira, yo confié en vos y desafortunadamente me has quedado mal. Te pido de todo corazón que no vuelvas o que no lo sigas divulgando o repitiendo eso que con otras situaciones de la vida. O sea, es como dejar que esa molestia no se convierta en algo más allá, que produzca reacciones que a la final no las deseo, son deseadas. Son estrategias, mire que son estrategias y puede seguramente llevar muchas modalidades de estrategia que llevan a perdonar, aunque uno pudiera haber sufrido un daño profundo, a pesar de que no tenemos la obligación de sentir amor hacia el ofensor, ¿no? Sí, nadie me está obligando, hombre, cuando te hagan una ofensa, trata de verlo, de comprenderlo y posiblemente de amar. Es difícil, totalmente difícil. Y pongamos, por ejemplo, el caso de un esposo afectado o una esposa afectada, porque el otro al cual le tiene confianza, por ejemplo, está con otra pareja. ¿Cuántas veces hemos visto esos casos? Pues vemos las dos modalidades, la modalidad del que se separa para siempre y no puede perdonar nunca, y el que de alguna manera dice, hombre, voy a tratar de perdonar y volver otra vez a reconstruir este posible. Pero si llegan a acuerdos mutuos. Que miren, eso son cosas, ¿no? Las cosas de la vida que normalmente son normales, pues entre comillas, ¿no? Existe otra estrategia que puede que nos puede ayudar si de alguna manera algo nos afecta, y es las puertas del diálogo.
Nosotros acá aprendemos mucho a dialogar. Pues, tenemos unas charlas donde tenemos cerca de 18 reglas para aprender a dialogar, porque no sabemos. Y es el diálogo es el que permite que nunca se eche uno la culpa al otro, ni el otro le eche la culpa a uno. Y posiblemente con ese diálogo, poco a poco vamos a llegar a situaciones de perdón. Es un diálogo amoroso. Nosotros consideramos que ese diálogo amoroso es una hermosa herramienta para que uno pueda aclarar cosas. Es muy difícil que uno pueda aclarar algo si no hay diálogo. Si la otra persona se cierra el diálogo, no hay nada muchas veces que eso. En cambio, cuando abrimos la puerta al diálogo, aparecen detalles que posiblemente no hemos tenido presentes y nos han llevado a esas situaciones dolorosas. Eso es tener la capacidad de ponerse por encima del ego. El ego personal es un ego que te pone al frente y dice, no señor, no hagas esa cosa, defiéndete, ataca. Tú eres muy importante y te han hecho ese daño. Si uno pudiera decirle a ese ego, no señor, esto es construido bajo esa modalidad, pero yo voy a empezar a modelarlo de otra manera, voy a comenzar a potenciar valores diferentes en ese mundo interior y voy a tratar más bien de ser una persona humilde. O sea, el humilde pone el ego al piso, la mesa de ego personal. Y esa es una parte interesante del perdón, es que el pedir perdón es un acto de humildad que no es fácil. Y puede ser que muchas veces uno con ese acto de humildad pida perdón y no se lo den. Pero la idea no es que yo pida y me lo den, ¿no? Pero por lo menos dentro de mi corazón no hay esa espinita que produce ese dolor, ni me la llevo para toda la vida. También recuerdo el caso de justamente de la universidad donde estudiaba. Uno de los compañeros era muy locuaz, una persona que hablaba muy bien, se presentaba muy bien. Y un día en una empresa de acá de Cali iban a dictar un seminario y desafortunadamente la persona que iba a dictar el seminario se enfermó justo 2 o 3 días antes. Y ese seminario ya estaba montado, eso, habían pagado, las personas que se habían inscrito habían pagado una cantidad de plata muy grande. Y entonces alguien de la empresa esa vino y lo buscó a él y le dijo, mira, yo que te conozco a vos y sé cómo eres una persona muy versátil y muy capaz de defenderse en esas situaciones, ¿por qué no reemplazar a esa persona y nos dictar este seminario? Yo como así, pues faltan 3 días y además que fue el tema. Justamente el tema era el manejo de las interrelaciones en la empresa. Entonces él dijo, pero ¿cómo no? Yo, no, hacerlo, hacerlo. Además eso te va a dar un buen dinero, te vamos a pagar una buena cantidad. Entonces dice que en ese momentico él pensó, si la cantidad de dinero nunca la tenía así como tan a la mano, me lo voy a medir. Y él fue y lo hizo y resulta que fue un éxito. De tal manera que inmediatamente esa empresa lo comenzó a contratar para otras charlas. Y él me decía alguna vez que me lo encontré, mira, yo hablo de todas las cosas que usted se puede imaginar, de crecimiento personal, de buenas relaciones, de la pareja, de todo, hasta del perdón, me decía. Pero muchas veces hasta me he puesto a pensar, yo hablando del perdón, y yo me he sido capaz de perdonar a mi hermana, que me hizo algo cuando estábamos jóvenes, y eso lo taladraba él permanentemente. ¿Cómo es capaz, cómo es que yo hablo del perdón y soy capaz de perdonar a mi hermana? Pero dice, yo siempre me repetía, pero es que el problema no fue mío, el problema fue de ella. Hasta que un día dijo, caramba, no. Y justamente la hermana estaba viviendo en otra ciudad y yo hice el viaje y yo llegué a la puerta del apartamento y le iba a tocar y no sabía si, casi que me arrepentía de tocarle, qué tal que ella me abre esa puerta y me trate mal y me eche de aquí. Pero además dice, yo toqué la puerta y inmediatamente esta mujer me dio, se me abalanzó y me dio un abrazo. Mira, hoy estamos como de bien. O sea, él decía, yo vivía como prisionero del rencor con mi hermano.
y eso me salvó. Hoy en día puedo decir, me dediqué a hacer charlas, no muy bien, pero todo lo estoy procesando de una manera distinta. Eso es como un disparador interior que me llevó a ver la vida de otra manera. Pues son cosas hermosas, ¿no? Bueno, ya como parte final, me parece a mí que es bueno que nos pudiéramos reconciliar como humanos a través de ese silencio, de ese escuchar, de ese comprender a los otros. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el perdón rehace lo que se ha roto. Miren el caso de la hermana y el profesor. Son puerticas que una hora. Y además, quizá cuando uno empiece de nuevo, va a ser mucho mejor la relación. Y se van a evitar miles de ofensas y situaciones dificilísimas que puedan habernos pasado. Yo recordaba o recuerdo mucho a la Madre Teresa de Calcuta, que ella decía, si en verdad queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. Y ella además decía, perdona que perdonando tendrás paz en tu alma y la tendrá adicional el que te ofendió. Miren lo hermoso de todo eso. O sea, en otras palabras, es como que quien ama, pues, perdona. Sí, si yo soy capaz de amar, soy capaz de perdonar. Pero ¿cómo puedo llegar a amar si no hago ese trabajo conmigo mismo, si no hago ese trabajo espiritual? El trabajo espiritual me lleva a ampliar el amor, y al ampliar el amor, soy capaz de perdonar. Es por ese amor que nosotros vamos aprendiendo a comprender muchas cosas, a aprender a los demás, a entender que a veces los demás no piensan lo que van a decir, o no miden cómo van a actuar, y sin quererlo muchas veces, ¿no? Demasiadas veces nos ofenden. Entonces, mientras más amemos, más capacidad tendremos de perdonar. Y ese perdón, por supuesto, no borra los hechos. Eso es el dicho de que perdona pero no olvido. No borra los hechos, pero sí podemos llegar a trascender esa situación para no generar dolor. Y eso se da gracias a ese trabajo espiritual.